Llamamos léxico vocabulario al conjunto de palabras de un idioma. Los estudios lingüísticos se denominan lexicología. Las palabras patrimoniales del castellano son aquellas que proceden del latín, como por ejemplo de taurum, toro. Los préstamos son voces que una lengua copia de otras. Dentro de los préstamos encontramos los siguientes. Los germanismos son palabras que proceden de los bárbaros, como por ejemplo albergue, fresco, blanco. Los arabismos son palabras que proceden del árabe, por ejemplo almohada. Los galicismos son palabras de origen francés, como por ejemplo chofer. Los americanismos son palabras procedientes del continente americano, como por ejemplo loro. Los italianismos son palabras que proceden del italiano, por ejemplo piloto. Los anglicismos son términos del inglés adoptados por el castellano, como por ejemplo fútbol. Los vasquismos son palabras procedientes del vasco, por ejemplo chabola. E incluso del catalán tenemos aportaciones como porche. Los gallecismos nos aportan palabras como morriña y muñeira. Los lusismos son palabras procedientes del portugués, como mermelada. Los cultismos son palabras tomadas del latín y del griego, por ejemplo, estelar. Los latinismos son voces latinas que se conservan igual en el castellano, como por ejemplo currículum. Las locuciones son combinaciones estables de dos o más palabras que funcionan como si fueran una sola, como por ejemplo por la mañana. Hay 4 tipos: adverbiales, adjetivas, prepositivas y conjuntivas. Adverbiales como por ejemplo a gatas, adjetivas como por ejemplo de pacotilla, prepositivas como en torno a y conjuntivas como a pesar de que. Las frases hechas. Las frases hechas son expresiones que tienen una forma fija y un significado que no se corresponde literalmente, como por ejemplo meter las narices, que significa entrometerse. Los lexemas y morfemas son las unidades más pequeñas de la lengua que tienen su significado. El lexema aporta el significado esencial de la palabra y los morfemas completan el significado del lexema. Los morfemas pueden ser flexivos o derivativos. Los flexivos aclaran el género y número, y los derivativos cambian el significado de la palabra. Hay prefijos y sufijos. Delante del lexema son los prefijos y detrás del lexema son los sufijos. Por ejemplo, en despropósito, des sería prefijo, prop sería lexema, osito sería sufijo y ese morfema flexivo. Las palabras derivadas son las que están formadas por un lexema y por uno o más morfemas derivativos. Por ejemplo, peludo. Las palabras compuestas son las que están formadas por 2 o más lexemas. Por ejemplo, sacacorchos. Las palabras parasintéticas son las que están formadas por un prefijo y sufijo y no pueden aparecer con él por separado. Las siglas son palabras que se forman a partir de las iniciales de otras palabras. Por ejemplo, UE, Unión Europea. Los acortamientos son acortaciones de palabras. Por ejemplo, de bicicleta, bici. 3. Los acrónimos son iguales a las siglas, pero se encuentran también otras letras. Por ejemplo, la ONCE, Organización Nacional de Ciegos Españoles.